Estoy esperando que habilitan todas sus cámaras para poder verlos. Cuba, Aranya, Mamani, estoy esperando que habiliten sus cámaras. Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando en la última clase que pasamos, porque hubo una en la que no pude yo asistir por estar en el consejo facultativo de la facultad. Estamos desarrollando la unidad 1 y ya nos encontrábamos en el tema 2. Eso lo menciono para fines de que controlen sus apuntes, para su carpeta de apuntes que me tienen que entregar como parte de la evaluación, de la nota. Están ingresando dos compañeros que estaban fuera por no identificarse debidamente. Siguiente pizarra. Hemos mencionado en clases anteriores, en la que hemos desarrollado el tema, que tanto en la electrónica analógica como en la electrónica digital existían los llamados elementos pasivos y los elementos activos. Dijimos que los pasivos eran las resistencias, capacitores y bobinas. Cada uno de ellos los vamos a estudiar, para qué están y por qué deben estar en un circuito electrónico. Y los elementos activos, que son el diodo y transistor, también. La diferencia entre los dos es que mientras los pasivos no modifican ni tienen injerencia en la corriente y el voltaje, en función del tiempo, en cambio los activos sí modifican. Y había que explicar qué era pues la modificación de la corriente y el voltaje. ¿Por qué decíamos que lo modifica? Y en ese sentido, antes de entrar a esta, vamos a hacer unas explicaciones. Que el llamado voltaje, que abreviamos V, y para cuando se trata de la alimentación en nuestros circuitos utilizamos el subíndice CC, tiene dos clases, es de dos naturalezas. El voltaje puede ser alterno y puede ser continuo. El voltaje alterno genera corriente alterna. El voltaje continuo genera corriente continua. ¿Qué es el voltaje?
El voltaje es la fuerza electromotriz en un circuito capaz de impulsar el flujo de electrones del material cobre, que es el material con el que hacen los cables. Entonces, el voltaje alterno tiene su simbología, lo simbolizamos como un seno, un símbolo de una pestañita como seno, lo dibujo así en grande. Y el continuo lo simbolizamos con una raya larga y una corta. Si ustedes se fijan en el cargador de sus celulares, están existiendo las dos. Una en la entrada, que conectamos a la pared, y la otra en la salida, que conectamos al celular. Obviamente no está el símbolo en el dibujo, sino que en la etiqueta del cargador, en letras bien pequeñitas, dice input. Ahí podemos darnos cuenta de las dos clases de corriente eléctrica que se tiene. Input, el voltaje, dice 220 voltios AC. Entonces, la abreviación para el alterno es del inglés alternate current, corriente alterna, en español CA. Y si es voltaje, será B, ¿no? Entonces, BAC o BCA. En español, corriente alterna. Y la corriente que genera en igual forma es simbolizada con la letra I y será AC o ICA. El continuo abreviamos DC o en español CD. Por lo tanto, si estamos hablando del voltaje, vamos a tener voltaje DC o voltaje CD. Normalmente usamos la sigla en inglés por costumbre, por lo tanto hablamos de BAC o BDC. Y la corriente que se genera será IDC o en español ICD. Entonces, estaba diciendo que en la etiqueta del cargador de sus celulares, en la parte que enchufan a la pared, al toma corriente, es el input de AC y va a estar este simbolito. Y el output la mayoría es 5 voltios y dice DC y está este simbolito. Por lo tanto, utilizamos las simbologías para poder saber con qué estamos tratando. Y en un circuito tenemos, por ejemplo, en el tomacorriente de la pared, hay dos huequitos donde ustedes enchufan su cargador, su televisor, el refrigerador, lavarropa, etcétera. Están yendo por dentro dos cables, desde esos huequitos, hasta la fuente. Y como en la casa, en la doméstica es alterna, simbolizamos en esta forma. Por lo tanto, tenemos voltaje AC y suele ser del valor de 220 voltios. 220 voltios. Existe la diferencia de potencial, le llamamos entre estos dos puntos. Hay diferencia de potencial eléctrico.
Potencial capaz de hacer mover los electrones del material cobre, con el cual fabrican los cables de un circuito. Aquí tenemos los 220 voltios AC. Y se dice que es diferencia porque este polo, en realidad no es polo porque el voltaje alterno no tiene signo. Puedo enchufar aquí de un lado o del otro lado, no tengo problema en la polaridad, de respetar que sea positivo o negativo. Entonces, la diferencia significa de que este punto puede estar en 240 y este estar en 20. La diferencia son los 220 voltios que manejamos. Hay diferencia de potencial eléctrico. Eso es tremendamente importante en nuestros circuitos, que sepamos entender de que hay una diferencia, la que cuenta y la que obtenemos para su uso, y lo estoy haciendo con la doméstica, que es la que conoce todo el mundo, porque todo el mundo enchufa todas sus cosas en los dos huequitos del tomacorriente de la pared. Por norma, porque así lo han decidido para poder aplicar en todas las casas y demás las autoridades competentes, eléctricas en este caso, atesan uno de ellos a tierra, cuyo símbolo es el de varias rayitas hasta quedar en una, pero por costumbre y de paso ahorrar tiempo, solo dibujamos una, le llamamos tierra, atesamos la entrada, por eso en sus casas pueden observar que donde está el medidor hay un cable que baja del medidor hacia abajo en la columna para enterrarse en la tierra. Se usa el término GND, del inglés ground. Por lo tanto, nosotros también vamos a usar el GND como tierra. Eso significa que al estarlo aterrando, este polo se baja a 0 voltios. Por lo tanto, el otro tiene que estar en 220. Pero siempre seguimos teniendo la diferencia. Así la diferencia se hace fácil, ¿no? 220 menos 0 me da los 220 voltios. A tomar en cuenta eso, sobre todo en la nuestra. Esta es la alterna. Aquí está viendo voltaje. Estoy explicando la existencia del voltaje alterno. Por lo tanto, estamos hablando del voltaje AC, alterno, cuyo valor puede ser menor. Vamos a trabajar con valores menores del 220. El 220 voltios es el doméstico, el que siempre lo tenemos. En el circuito así, esto naturalmente, este proveedor de acá está afuera, es el transformador de la CRE en la calle, y ahí suelen ver que bajan dos cables hacia la pilastra de la casa, donde está el medidor doméstico, allí llega. Entonces estamos hablando del voltaje alterno. Como tal, el voltaje alterno, en función del tiempo, por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, el voltaje, que es alterno, varía en forma senoidal. Por lo tanto, varía todo el tiempo. Si miro desde el punto de vista de señal, estos son los valores del voltaje, está variando, pero lo hace a una velocidad tal que no logramos percibir de que el valor está variando desde 0 hasta el nominal 220 y va bajando de nuevo. Como señal, es una señal analógica. Varía todo el tiempo en función del tiempo. Es señal analógica.
Una señal analógica no siempre tiene que ser así senoidal, ¿no? Una señal analógica en función del tiempo es aquella que todo su tiempo está variando, sube, baja continuamente. Y hasta puede ser también negativa si se queda baja abajo pero no hay trozos horizontales, espacios de tiempo en el que el valor permanece constante, no lo hay. No hay un solo lugar en la que la señal esté así, constante. En el caso alterno no existe la constancia. En el caso de la señal analógica se da lo mismo, no existe periodos de tiempo en el que la señal esté constante, varía todo el tiempo. Por lo tanto, nuestro voltaje alterno es de tipo senoidal. Y el hecho de que esté aquí abajo, lo único que significa es que está cambiando todo el tiempo en dirección la corriente que genera para que circule en el circuito. En el circuito, así como está dibujado, no hay corriente. En un circuito así no hay corriente. Hay voltaje, diferencia de potencial eléctrico, como definimos el voltaje, la fuerza electromotriz capaz de hacer que los electrones se muevan en el material cobre, del cual está hecho el cable. ¿Cuándo va a haber corriente? Cuando cerremos el circuito. Si conectamos los dos, entonces cerramos el circuito y estará fluyendo corriente. Entonces empieza a fluir la corriente en una dirección, medio ciclo, y cuando el voltaje cambia de dirección, la corriente también lo hace. Por lo tanto, la corriente estará circulando en la otra dirección también. Por esa razón, no necesitamos tomar cuidado en la polaridad. Ahora, una conexión así es sacrilegio. Le llamamos cortocircuito. Ocurre de que al hacer así una conexión, no hay nada que impida la cantidad de corriente que se va a generar y que empieza a circular en el circuito. ¿Qué cantidad de corriente? La que sea capaz de dar esta fuente. Y en la CRE suele ser harto. Por eso es que decimos que ocurre un cortocircuito. Y como la corriente eléctrica, lo estoy diciendo, es un flujo de electrones, todo un flujo de electrones en el cable, empieza a generar calor. Y el calor, a medida que crece, genera llama y la llama genera incendios. Por eso se escucha decir que ya un negocio se ha incendiado porque ha habido cortocircuito. Y el cortocircuito no solamente ocurre porque se ha conectado adrede los dos puntos de la fuente de energía, de la diferencia de potencial eléctrico donde existe, sino que en la instalación los cables suelen ir juntitos. Y si está pasando demasiada corriente, se van a calentar y obviamente van a fundirse. Y al fundirse, se cerró y se cierran haciendo esta circuito. Por esa razón es que existe la llamada resistencia, primer elemento pasivo. Y la resistencia, el primer elemento pasivo, como su nombre lo indica, resistencia, resiste el paso de la corriente y tiene la simbología, nosotros usamos de un cuadradito, de un rectangulito, porque los americanos utilizan así, y esta suele causar confusión en la lectura de los circuitos, por eso es preferible usar esta simbología con la letra R
porque al ser su papel la resistencia de la corriente eléctrica, se la pone en el circuito para evitar el cortocircuito. Por lo tanto, si voy a cerrar mi circuito, voy a poner una resistencia y con ello, obviamente no la pongo aquí, suele dibujarse puesta aquí. Así que vamos a cambiar el lugar. Cierro el circuito y la resistencia suele proporcionar la plancha, el refrigerador, el dispositivo que se esté utilizando. Cuando no sabemos qué estamos conectando, lo representamos con una R genérica y solemos llamarle RL de resistencia de carga, la L de load, del inglés load, le llamamos resistencia de carga. Resistencia de carga. Entonces, el voltaje alterno que se tiene, que es una señal analógica, genera una corriente también alterna. En esta pizarra hemos dicho esto, no puede cruzarse. Un alterno no genera corriente continua y un voltaje continuo no genera corriente alterna. Cada quien a su raza. Voltaje alterno genera corriente alterna, voltaje continuo genera corriente continua. Por lo tanto, entonces aquí estaremos dibujando la corriente en función del tiempo y corriente se simboliza con I, que vendrá a tener la misma naturaleza del voltaje. Por lo tanto, una señal senoidal con el ciclo de, como sabemos bien, desde colegio, y la física de colegio nos enseñan, la corriente eléctrica tiene un periodo de 1 milisegundo, que utilizamos en nuestro medio los 50 Hz, que es la frecuencia con la que varía el voltaje alterno y también la corriente alterna. Cuidado que esto estoy enseñando, pese a que lo estoy comparando con la doméstica, que alguno tal vez piensa que tiene que ver con nosotros, pero es que vamos a utilizar alterna de 5 voltios, no de 220 como lo tenemos en la doméstica. Vamos a ver y estudiar cómo vamos a bajar los 220 a 5 voltios. Por lo tanto, vamos a estar utilizando 5 voltios AC. Y lo vamos a hacer con la ayuda de otro de los elementos pasivos, que es la bobina, su debido tiempo. Por ahora estamos mirando la resistencia. Entonces, la resistencia nos está ayudando a limitar la corriente, la cantidad de corriente que va a circular en un circuito. Se mide en ohmios, lo saben. Ohmio. Hay resistencias de 5 ohmios que suelen ser y se las usa con fines de fuselaje, como para que salten cuando pasa demasiada corriente. Esas suelen tener la forma de un paralelepípedo con sus 2 contactos. En la mayoría de los casos la resistencia se ve como algunas como un huevito, otras como un cilindrito, con franjitas de colores respectivas, que antiguamente acostumbrábamos a aprender la tabla de colores y sus valores. En la actualidad, con la ayuda de la tecnología, los testers que pueden ayudarnos a medir voltaje, amperaje, también nos ayuda a medir el valor de la resistencia. Por lo tanto, con tan solo poner el botón del tester en la posición de ohmios y las dos puntas del tester en los contactos,
la pantalla digital nos muestra el valor de la resistencia. Por lo tanto, ya no tenemos problemas en memorizar los colores para determinar los valores de las resistencias. Ahora las usamos con los fines convenientes. Estoy diciendo evitar el cortocircuito, tremendamente importante. No, el cortocircuito ocurre cuando sin ninguna resistencia, por eso se llama resistencia, sin ninguna resistencia, la gran cantidad de corriente puede circular. Y si ocurre eso, puede ocasionar fuego, incendios. Por lo tanto, poner una resistencia más grande implica de que en la instalación se pueda usar cables más gruesos, ¿no? Mientras más sea el diámetro del cable, también más resistencia va a presentar al flujo de la corriente. Pese a que el cobre es el metal fuera del oro, el oro es primero, segundo el cobre, en ser los mejores conductores de la corriente eléctrica. Eso quiere decir que son los que más fácil dejan pasar el flujo de electrones que se genera en el elemento cobre cuando existe una fuerza que los impulsa, y la fuerza que los impulsa es el voltaje. Entonces, en alterno se genera una corriente de electrones que en la mitad del periodo circula en una dirección, luego cambia de posición y circula en la otra dirección. Lo cual en la gráfica se ve de que hay puntos ciegos, ¿no? Hay momentos instantáneos en que el valor del voltaje es cero. Si una persona tuviera un superojo y un foco de los que usamos en la casa común y corriente, lo miráramos con ese superojo, prende y apaga todo el tiempo. Prende en ese tiempo, apaga instantáneamente y vuelve a prender. Apaga y vuelve a prender. Apaga y prende, apaga y prende. Pero nuestro ojo no tiene la velocidad suficiente para percibir esos cambios y lo ve continuamente. Por eso miramos la luz artificial constantemente cuando prendemos un foco. Pero están existiendo los puntos, les llamamos puntos ciegos, en el caso de la corriente alterna. No sucede eso con la continua. Este circuito podría ser el mismo si prescindimos de la plaqueta del tomacorriente. No lo vamos a dibujar, lo voy a hacer aparte en otra pizarra. Tengo los dos huequitos como puntos, el cable, y ahora mi fuente de energía es uno que genera voltaje o que tiene voltaje continuo. Si tiene voltaje continuo, va a llevar signo positivo y negativo. Será voltaje DC, 5 voltios DC, 8 voltios DC, 10 voltios. En la telefonía se utiliza 48 voltios DC. Igualmente está existiendo, como cuando tenemos una pila, existe el voltaje. Imagínense la salida de su cargador. El cargador del celular es un aparatito, que lo conoce y lo tiene todo el mundo ahora, gracias a la tecnología, y tiene un cable de entrada. Ese enchufe lo enchufan ustedes al tomacorriente de la casa o de la oficina o donde estén, donde hay 220 voltios AC. Por lo tanto, eso le entra al cargador. Del cargador sale un cable largo con un conectorcito que lo conectan a su celular y dejan el tiempo prudente para que se cargue. Pero este que está entrando aquí al celular es 5 voltios DC. Por lo tanto, el cargador es un dispositivo que se encarga de convertir el AC que le entra a DC que le sale. Toda la electrónica, todo dispositivo electrónico funciona con DC, con continuo.
No hay uno solo que esté funcionando con alterno. Estamos hablando de la electrónica. Motores funcionan, pues los motores arrancan y demás. Hay dispositivos que hacen que se conecten los 380 voltios AC alterno para que funcione una maquinaria pesada. Pero ese control electrónico está funcionando con 5 voltios DC. Se alimenta de voltaje continuo. Por lo tanto, este es el que solemos tener disponible para la electrónica y se manifiesta en esta forma del cargador, por ejemplo, como una batería de auto, ¿no? En el auto tenemos una batería que es un cajón. Esa batería tiene las celdas correspondientes con ácido, pero tiene un punto de conexión que es positivo y el otro punto de conexión que es negativo. Y su capacidad es de 12 voltios. Por lo tanto, tenemos 12 voltios DC. Se almacena continuo. ¿Sí? Y si voy a cerrar el circuito, cuando hago contacto con en el motor, se cierra el circuito, empieza a circular corriente continua. Al igual que aquí, está circulando corriente continua con la cual el celular va a funcionar y también va a ser posible cargar su batería, ¿no? La batería la cargamos del celular, la cargamos con la corriente DC del cargador. Entonces, esta batería va a tener un tiempo de almacenamiento. Cuando desconectamos el celular ya cargado, tiene tiempo para funcionar autónomamente lo que dure su batería, al igual que en el auto. Esta batería de dentro del celular ya es exactamente igual que la del auto, solo que los valores en el auto es de 12 voltios, en cambio en el celular es de 5 voltios DC. Por eso tenemos una salida en el cargador que haga posible la carga. Y nuestro computador de escritorio o la laptop igualmente tiene insertado dentro de ella este dispositivo que cuando lo enchufamos a la corriente doméstica, dentro del computador está existiendo esta conversión para cargar la batería del computador. Aquí se carga la batería del celular, en un computador se carga la batería del computador. Pero todo ese dispositivo está dentro del computador porque el computador es mucho más grande que un celular. Un celular no tiene insertado dentro su cargador. El cargador lo tenemos aparte. Porque además la batería del celular tiene más autonomía que la batería de un computador, ¿no? Dura un día, 2 días la batería del celular, de algunos celulares, mientras que de un computador dura horas, aunque los modernos ahora están teniendo mayor capacidad en tiempo. Pero es por eso que un computador portátil, ustedes lo están enchufando, dirán aquí, lo enchufan, pero tiene su aparatito, ¿no? El cual es enchufable a la pared. Ese está haciendo las veces de el cargador del celular completamente. Por tanto, si lo desconecto aquí a la pared, estoy quitando este dispositivo de tal manera que el computador se vuelve autónomo. Pero mientras no se conecte algún dispositivo al circuito, no estará existiendo corriente. Voltaje hay, como aquí, pero corriente no hay. Entonces, en el momento en que conectamos a esa fuente de voltaje DC a algún dispositivo representado con la RL, estará circulando corriente. Pero la corriente que circula es en una sola dirección. En una sola dirección. De positivo al negativo. Entonces, el voltaje continuo va a tener, en función del tiempo,
al igual que hemos hecho para el alterno, en función del tiempo, el voltaje, pero esta vez estamos hablando del continuo, aparece en un determinado tiempo que siempre es el cero. Si a las 3 de la tarde enchufo mi aparato, ese es mi tiempo cero, no está ligado a la hora. Y en el tiempo cero aparece continuo el valor. Si vale 5 voltios, entonces tendrá el valor de 5, es constante, hasta que lo quite. Y cuando lo quite, lo desconecto bruscamente, ¿no? Entonces se bajará a 0. Si lo desconecto, estoy teniendo 0 voltios. Fíjense que durante todo un periodo de tiempo, que puede ser horas o días, el valor es constante. Por eso recibe el nombre de continuo. Y como tal, es una señal digital. Le llamamos señal digital a aquella señal que tiene periodos de tiempo en el que su valor es constante. Así que una señal digital cualquiera, en función del tiempo, puede darse así, por ejemplo, y variar su valor, volver a bajar en tamaño, subir a un tamaño más grande. Pero lo que interesa sobre la señal digital es que hay periodos de tiempo, en función del tiempo está el dominio de esta gráfica, es el tiempo. En función del tiempo, el valor es constante. Puede ser 5 y después subir a 10, pero durante un tiempo permanece en 10. Esta es una señal digital. Entonces, de esa clase, nosotros tenemos voltaje que no varía, ¿no? En el tiempo, a menos que vaya consumiéndose de a poco y va a ir gradualmente disminuyendo hasta agotarse. Pero si a mi computador o a mi celular lo dejo funcionar durante poco tiempo, una hora, el voltaje va, con el que se alimenta y con el que funciona, va a permanecer constante. Entonces, cuando se ha cerrado el circuito y circula la corriente, vamos a tener obviamente también la señal de la corriente en función del tiempo, también continua. Por lo tanto, la corriente I de diferente valor, digamos 20 miliamperes o 10 miliamperes, lo que se esté queriendo usar, la corriente medimos en miliamperes. Aunque la unidad de la corriente es el ampere, así como del voltaje es el voltio. No usamos ampere porque es demasiada corriente, usamos miliamperes, pero el voltaje sí usamos los voltios, porque nuestro valor máximo, al menos doméstico, es 220 voltios. De ahí para abajo es lo que utilizamos normalmente. Pero en cambio corriente está dependiendo de la capacidad de esa fuente y se puede generar harto. Por ejemplo, una LED, que conocen ustedes los foquitos que tienen los computadores, vamos a estudiar que eso es un diodo, pero que al pasar la corriente por él se prende, necesita de 20 miliamperes para poder prenderse. Es un dato que pueden estar usando. Con 20 miliamperes se prende. Menos de 20 miliamperes va a prenderse, pero como una vela. Y con más de 20 miliamperes se puede quemar. Se quema y punto. Así que hay que tener el cuidado correspondiente para saber con cuánta cantidad de corriente se va a prender un diodo LED. Lo vamos a estar estudiando a su debido tiempo. Por ahora estamos mirando la clase de corriente que hay. Entonces, tenemos que estudiar los elementos pasivos. El primer elemento es la resistencia y estamos mostrando para qué nos sirve, para que no ocurra cortocircuito, es decir, se baje la intensidad de la corriente. Ahora, un circuito eléctrico que sea alimentado con voltaje DC, de lo más primitivo, es la linterna. Una linterna que todo el mundo conoce, es un aparato como un tubo que tiene una parte ancha con una especie de vidrio para aumentar un poco la intensidad del foquito. Y tenemos un foquito ahí adentro, con una que prende.
se tiene un interruptor, on-off sabemos llamar, para que se conecta, entonces prende la linterna, si se desconecta. Y como es un aparato tan doméstico, usamos una o dos pilitas, decimos así, porque estará conectado el positivo, el negativo con el positivo y el negativo al otro lado. Vamos a conectarlo de este lado al poquito, porque el otro cablecito irá al interruptor y del otro contacto del interruptor vendrá al negativo de la pila. Si alguien ha destapado una linterna por curiosidad o lo ha hecho para cambiarle las pilas, sabe que hay cables adentro y que se están conectando las dos baterías para poder prender. Esto tenemos que modelar. Para empezar, las dos baterías, las dos pilas que se ponen, hacen una fuente continua. Hay el positivo y el negativo. El cable positivo de la pila está yendo al interruptor. Podemos conectarlo así, porque nos conviene que vaya al... Y el interruptor lo dibujamos así, es el on barra off, que significa on prendido o apagado. Viene al poquito y regresa. Así que cuando cierro, va a circular corriente continua y va a prender el poquito. Pero estos mismos cables que tienen resistencia. Por lo tanto, vamos a modelar la resistencia en el circuito para evitar que se esté calentando, porque si se pone cables pelados, se va a calentar y muy probable que la cobertura se derrita y haya cortocircuito y friegue la batería, por ejemplo, o lo queme el poquito. Por lo tanto, hay una resistencia. Y vamos a hacer la prueba de que esta fuente sea de, ¿cuánto suele ser? 1.5 y 1.5 cada batería, es 3 voltios DC, y que esté haciendo, o tenga una capacidad de 50 miliamperes. Entonces vamos a hacer el, prescindiendo de que aquí no hay resistencia alguna. Si no hubiera la resistencia, si no ponemos la resistencia, en el circuito cerrado, cuando lo cierre, va a circular, prendiendo el poquito, la cantidad de 50 miliamperes, que es la capacidad de mi fuente. Los 50 miliamperes va a circular por el poquito, haciéndolo prender. No tengo más nada. En cambio, si ponemos en ese circuito cerrado una resistencia, por ejemplo, de 100 ohmios, el poquito y el circuito cerrado, el interruptor está en on, aquí también. Solo en caso de estar el circuito cerrado, circula corriente. Estamos hablando de un estado de circuito cerrado para que exista el paso de la corriente. Y seguimos teniendo la fuente de 3 voltios DC. Ahora, por la presencia de la resistencia,
está cumpliéndose la ley de Ohm, el voltaje que cae en la resistencia es proporcional a la corriente. El coeficiente de proporcionalidad es el valor de la resistencia. A esta relación le llamamos ley de Ohm. En el momento en que no hay presencia de la resistencia, pasa toda la corriente que tiene, que es capaz de dar nuestra fuente de 50 miliamperes. En cambio ahora, siendo 3 voltios la fuente, la corriente que va a pasar por efecto de los 100 ohmios se va a reducir a 3 sobre 100. Por lo tanto, me va a dar 50 miliamperes es 0,050 plus 3 amperes. Porque estoy diciendo 50 miliamperes está pasando, entonces equivale a 0,050 amperes. Los 50 miliamperes. Aquí me está saliendo 0,30 entre 100 a 0, 300 entre 100 a 3 amperes. Fíjense cómo de 0,050 amperes se está reduciendo a 0,030, ¿no? Mira. En otras palabras, esto es 30 miliamperes de los 50 que eran. Por lo tanto, la presencia de las resistencias de 100 ohmios ha hecho que se baje la corriente que circulaba de 50 miliamperes, ahora solo circula 30 miliamperes. Como puede verse en la relación, el valor de la resistencia divide. Por lo tanto, si pongo una resistencia de 200, se me va a bajar a 15 miliamperes, ¿no? Pongo 200 ohmios, aquí voy a tener 200, aquí tendré dividiendo entre 200, y 3 entre 200, pueden hacer el cálculo a mano o en calculadora, le sale 0,015, ¿no ve? Ahí se está viendo el poder fatal de la resistencia. Cómo baja, de acuerdo al tamaño de resistencia que ponemos, la intensidad de la corriente, y ahora con una resistencia de 200 está circulando solo 15 miliamperes. Si esto es una LED, se va a prender, pero débilmente. O necesita 20 miliamperes, que circulen 20 para que se pueda prender. Si a la LED la pongo en este circuito, con 50 se quema. Si la pongo en este circuito, con 15 va a prender, pero débilmente. Así que tendré que calcular cuánto sea mi resistencia para que me pase 20 miliamperes, ¿no? Con bajar un poquito a 150 ya estaríamos teniendo la cantidad de corriente suficiente para que prenda la LED sin quemarse. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, voy a dejar de compartir. Iré a mirar en la sala de... Espera, hay un 18 Pérez. Que llegó tarde, ya estábamos en clase. Se les ha dicho, jóvenes, si llegan
después de que yo ya he empezado a explicar la materia, lo cual significa unos 15, 20 minutos después del enlace, de que se han conectado, han esperado ustedes ahí a que yo termine de admitir a todos y de controlar, son cerca de 35 los inscritos, así que tengo que estarlos admitiendo uno por uno, controlando su identificación, y ese es el tiempo que tienen para llegar tarde. O sea, quien llega tarde todavía alcanza al control y punto. Pero una vez que ya doy mi saludo, les saludo y empiezo a hablar la explicación, ya no miro la sala de espera. Si alguien ha llegado a la sala de espera ahí o después de ese tiempo, ya se considera atrasado, no interrumpimos la clase para dejarlo entrar, a menos que haya un descanso o que haya avisado que va a venir tarde. Pueden tener problemas, que no tiene problemas, pero si alguien tiene problema de alguna índole que le perjudique, así como yo les he avisado que no va a haber clase, que dispongan de su tiempo y no los hago esperar como payasos, como tontos, ahí espera, que espera y la persona no aparece. Yo no hago eso. Yo aviso y mando mi mensaje diciendo no va a haber clase y váyanse. O mando mi mensaje diciendo ya llego. O la clase va a empezar media hora más tarde por razones de fuerza mayor. Pero siempre hacemos conocer. De tal manera que si alguien llega porque se ha olvidado, porque no ha mirado su mensaje en el grupo de WhatsApp donde le llega el enlace, etcétera, pues eso es cierto grado de responsabilidad que no podemos aguantar, ¿no? Entonces, pierde nomás la clase. Bien, si no hay preguntas, tenemos todavía que avanzar en la clase siguiente. La comparación que hacemos con el circuito hidráulico, un circuito de la corriente, y ahora he dibujado un circuito de la linterna con una resistencia, pero no solamente tiene resistencia, tiene también capacitor y bobina. Así que para poder explicar también esos otros dos elementos pasivos, más el que falta, el llamado potenciómetro, que tenemos que explicarlo para que lo sepan utilizar correctamente. Entonces, debemos ver el circuito de homologación, que es un circuito hidráulico, que estaremos mostrando en la siguiente clase. O lo hagamos aquí para terminar de una vez, porque no es gran cosa, y luego continuamos con las siguientes. Estoy compartiendo de nuevo la siguiente pantalla antes de terminar esta clase. Dos Aranya de Botosu. El circuito que hemos dibujado hace un ratito, fíjense, tiene la batería, eran los 3 voltios, puede ser 12 voltios, 5 voltios, DC, tenía la resistencia, regresa al cableado, al negativo. Por lo tanto, entonces tenemos aquí una fuente electromotriz que va a hacer circular la corriente, que no la vemos porque es un flujo de electrones del material cobre que circulan a la velocidad de la luz, ¿no? Los electrones se mueven a la velocidad de la luz. Por lo tanto, no tenemos ningún chance de poder mirar. Comparado con un circuito hidráulico, donde podremos tener un motor que impulsa el flujo del agua en las cañerías. Hay tubería, que conocemos como cañería, la tubería que almacena el agua y regresa al motor, que tiene como aspas para impulsar el agua. Por lo tanto, cuando está funcionando, el agua va a circular en la dirección correspondiente, así como estoy mostrando con mi cursor o puntero, el mouse. Entonces tenemos lo mismo en el circuito eléctrico. La tubería son los cables
el agua que circula son los electrones del material cobre, y la fuerza electromotriz es aquella fuerza, al igual que en el circuito hidráulico de aquí arriba, capaz de hacer que el agua se mueva. Esta de aquí es capaz de hacer que los electrones se muevan. Los electrones pasen de un nivel de energía a otro. Entonces tenemos el circuito homólogo con... Y la presencia de la resistencia es como si en el circuito hidráulico hubiera una abolladura. Este circuito no lo he inventado yo, lo ha hecho el autor, lo conoce todo el mundo y lo usa para hacer la comparación, y a él se le ha ocurrido poner caracoles adentro. Yo no hago eso, yo digo, tengo mi tubería donde está circulando, y si esa tubería tuviera una abolladura, un hendimiento, reduce el diámetro de la misma. Se acortaría. Este es el diámetro normal donde pasa el montón de agua lleno, pero llegado al lugar donde hay el hendimiento, abolladura de la tubería, el diámetro se reduce, por lo tanto, la cantidad de agua que pasa es la que permite ese diámetro. Aquí estará lleno el agua circulando hacia la izquierda, hacia este lado estamos hablando, y entonces aquí se ve reducida. Empieza a pasar menos agua porque el diámetro de la hendidura no lo permite. Entonces, ese efecto tiene una resistencia en el circuito eléctrico. Limita la cantidad de corriente eléctrica. En el circuito hidráulico, una hendidura limita la cantidad de la corriente de agua. En el circuito eléctrico es el cable, la presencia de una resistencia hace que los electrones que no miramos bajen en intensidad por lo tanto, el grosor, digamos así, como el agua tiene por la cañería, llega a tener grosor, porque se modela con la cañería, y el grosor ha bajado aquí para que pueda pasar la cantidad que le permite este diámetro. En el circuito eléctrico la resistencia tiene el mismo efecto, pero en la cantidad de electrones que estén circulando, lo cual se manifiesta en la intensidad de la corriente. En este mismo circuito, comparado con el hidráulico, lo vamos a necesitar para explicar la presencia del capacitor o condensador, segundo elemento pasivo, y la presencia de la bobina, tercer elemento pasivo. Por lo tanto, estoy enseñando y mostrando el circuito hidráulico como homólogo del circuito eléctrico para que podamos entender el funcionamiento de los elementos pasivos que se están aprendiendo. Bueno, eso es todo por hoy. Estaríamos quedando en ello. Vamos a continuar en la siguiente clase. Si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Podemos irnos.